Buenas noches. eh, Buenas noches. Un feliz año para toda la amable audiencia, para las y los colegas de trabajo social, para los docentes, para los estudiantes, profesores, para todos un feliz año y que este año sea el año de realización de la reforma a la ley y de superar toda esta crisis que lleva ya alrededor de 3 años. Yo quiero en el día de hoy leer una propuesta que le presento a la mesa y a las organizaciones. Sobre este tema ya he hablado, particularmente sobre el Consejo Nacional de Trabajo Social. Yo lo presenté por escrito, pero vuelvo a presentarlo y me anima el que veo que ya hay voces que tienen claro el papel del Consejo Nacional. Entonces voy a dar lectura a este documento que haré llegar tanto a la mesa amplia nacional, al CONED, al Consejo Nacional de Trabajo Social y a la Federación Colombiana y a la base profesional por Jesús Glay Mejía Narán. Presentación. El suscrito es presidente de los organismos nacionales de trabajo social, CONES, FED, Consejo Nacional y del organismo latinoamericano ALAES, por la experiencia y acompañamiento al proceso de reglamentación de la profesión en 1976 y años siguientes, consciente del momento que vive la profesión por la importancia que reviste la reglamentación, el código de ética y los problemas que se han presentado los últimos 2 años. Hago las siguientes consideraciones que son pertinentes en la reforma a la Ley 53 de 1977, tema sobre el cual ya me he planteado, me he pronunciado. Presento esta propuesta sin ningún interés. Lo hago por mi participación en esta profesión, por mi vinculación de toda una vida al gremio. Solo pido respeto por las ideas, son recomendaciones fruto de mi experiencia y preocupado por posiciones que han planteado abolir el Consejo Nacional de Trabajo Social, que están en la red. Reforma a la Ley 53 de 1977. Mi invitación es a trabajar en función de la importancia e interés del desarrollo profesional, superando las diferencias, los afanes de protagonismo, de los problemas que en el camino se puedan encontrar. Se necesita llegar unidos para lograr una reforma de la ley que verdaderamente fortalezca la profesión. La unidad nos fortalece. Ahora, yo considero que han habido esfuerzos y hay participación, pero hay que ser más efectivos. Ya ha corrido el tiempo, han corrido que dos o más años. Perdón si me equivoco en la estimación, pero creo que ya es hora de que concretemos, seamos más efectivos. Bien, avanzar en los logros, si hay que avanzar en los logros, conservando los positivos y alcanzando nuevos logros. Tiene que ser positiva la ley. Primero, sobre la ley 53 de 1977. Reconozco su importancia para el desarrollo de la profesión. Para nadie es desconocido que en la década de los años 70 la profesión tenía una baja valoración social y académica. Su perfil era su perfil era fundamentalmente asistencial, sin por ello desconocer los desarrollos académicos que ya se daban en las escuelas y en el trabajo social. Sin embargo, en la sociedad persistía una visión que no se correspondía con los avances del trabajo social, lo cual lleva a que se desconocieran los estudios para la vinculación laboral de las personas a los bajos salarios, a la baja oferta de empleo. No se puede desconocer que la ley permitió que la profesión fuera reconocida legalmente y desarrollada académicamente. La Organización Gremial de Trabajo, la FED, con el CONED y con el Consejo Nacional, cuando se creó ya, nos dedicamos no solo a lograr los asuntos de reglamentación legal de la profesión, se trabajó intensamente lo referente al desarrollo académico. Resultado de ello fue su posicionamiento, el incremento de la demanda de cupos para estudio, cambios en el perfil profesional y el despegue hacia la construcción disciplinar, porque han habido avances, no podemos negar los avances en esta década, en este siglo y a finales del siglo, en lo académico, en la reforma de las escuelas, en la investigación, en la producción de textos, en la oferta de programas de posgrado. Son muchos los avances. No desconozco que la ley lleva ya 46 años, que las condiciones nos han cambiado, que es necesario ajustarla a la nueva realidad.
lo que no quiere decir que se desconozcan ni los logros ni la pertenencia de muchas de las disposiciones que consideramos son válidas, considero, ni el trabajo organizativo que contribuyó a consolidar los logros alcanzados. La ley debe ser reformada, pues muchos de sus artículos continúan vigentes, así sean sujetos a reforma, lo cual es un procedimiento legal en la técnica jurídica. En cuanto a la reforma a realizarse a la Ley 53 de 1977, lo señalo de manera sucinta. Sobre el año rural establecido en el parágrafo del artículo segundo de la ley. Ahí está. Considero que este año rural que se establece no debe desaparecer, se debe dejar, porque se cursa después de graduado. No es una práctica de un año interna, no, que la van a proponer muy bien, que se haga esa práctica. Pero este es un año rural pagado o un año que llaman sí, de apoyo social en puestos que el gobierno designa y califica para desempeñarlo. Y es una forma de incrementar el empleo en esa masa tan grande que es de desempleo en trabajo social. Entonces, este año rural hay que conservarlo y reglamentarlo ya, que el gobierno lo reglamente inmediatamente. Allí van los trabajadores sociales al área de la salud, al área de infancia, al área de desarrollo rural integrado. Es decir, campos hay. Hay es que ir y concretarlos. Y esta es una manera de concretar un campo muy amplio. Hay que conservar ese año rural. Bien, en cuanto al artículo cuarto de la ley que crea el trabajo social laboral, que se reglamentó en el decreto 2833 de 1981, artículo noveno, esto quedó de manera muy general y no se aplicó. Se debe reglamentar una vez en la nueva reforma de la ley que salga y poner aplicación como una manera de buscar que el trabajo social laboral en las empresas se articule en las comunidades con los programas de salud, con los programas de atención primaria y se potencia la salud del trabajador, de la familia del trabajador. Allí entonces necesitamos que también se haga efectivo el trabajo social laboral, que es otra gran oportunidad. Las oportunidades están ahí, pero tenemos que salir como gremio a concretarlas, no nos las van a dar, es reclamándolas y concretándolas, trabajando con el gobierno en esta tarea. Hay que hacer estímulos laborales para el trabajo social y para el sector de bienestar y desarrollo social, como ha acontecido con otras leyes que reglamentan la profesión y a las cuales se especifican cargos para los profesionales sujetos de la reglamentación. Se deben incluir artículos respecto a la generación de nuevos empleos en el trabajo social laboral, dedicar un artículo especial a los equipos de trabajo social en las empresas que se encargan de macroproyectos de obras públicas, que ya existen los equipos, pero hay que reglamentar los que queden, que todas estas macroobras deben tener equipos de profesionales en trabajo social para trabajar en el campamento con los trabajadores, en el campo laboral y con la familia. También está la inclusión del trabajo social en el sector carcelario, que es urgente. Allí hay una posibilidad de trabajo bien interesante, pero es necesario que cada penitenciaría tenga un profesional que promocione el desarrollo humano de las personas que están allí pagando las penas. Ahora, dejo claro lo siguiente, la propuesta de incluir cargos exclusivos para trabajo social, dada su pertinencia y especificidad, se deben considerar, negociar con el gobierno, con las empresas. Eso se debe consultar. Ahora se presenta solo si no es un obstáculo para darle curso a la ley, pero eso hay que estudiarlo entonces y mirar cómo se incluyen artículos que favorezcan el incremento del área laboral. ¿Por qué? Porque es que hay una competencia. Miren, esto lo desconoce la profesión, pero en el año 2014 creo que fue, la profesión de desarrollo familiar puso una demanda a la ley de las comisarías de familia porque hablaba de la acción del trabajador social y no las incluyó a las personas de desarrollo familiar. Eso se llevó a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional falló a favor de ellas, señalando que en lejos asuntos de la ley de, de, de las comisarías de familia que hablaban de esa exclusividad para trabajo social, se entendiera desarrollo familiar también. Pues hay unas competencias y se pelean los cargos. Eso hay que mirarlo y estudiarlo. La profesión nunca ha estudiado ese fallo, esa sentencia de la Corte Constitucional.
Hay que solucionar la exclusión de trabajo social del sector salud. Estaba en el sector salud y si no estoy mal, fue por el año 2007 que se reformó esa ley y de manera inexplicable sacaron a trabajo social. Es que no entiendo por qué hoy, por ejemplo, el mismo gobierno que ya está implementando los equipos de atención primaria habla del médico, psicólogo y enfermera y la profesión pionera y líder en la participación y en la atención primaria por fuera. Bien, el llamado es a que la reforma a la ley represente de alguna manera una reparación a esas promociones afectadas por la crisis en estado de desempleo y frustración, por lo cual es necesario que prepare desde ya las sustentaciones de por qué los cargos con asignación a trabajo social se entre en contacto con el gobierno y las entidades implicadas para poder lograr darle curso a estas peticiones que son muy importantes y necesarias, dada la crisis que pasa en la profesión en cuanto a empleo. Las condiciones, ustedes ya las conocen. De un lado, la precarización laboral resultado de las medidas neoliberales y de otro, la sobreoferta provocada por las entidades del sector privado de educación, ocasionado por la conjunción de estas dos situaciones graves que afectan a quienes han estudiado la profesión. Aparte de hacer entonces un esfuerzo que genere nuevos cargos, se debe también solicitar al Consejo Nacional para la Educación y el Trabajo Social se pronuncie ante el Gobierno Nacional para que haya un control de la calidad de estos egresados y de personal. Las estadísticas las tiene el Consejo Nacional, allá están. Mire, hay que mirar y hay que controlar de todas maneras sobresaturación del mercado. Que se incluya una definición de la profesión, unos valores y unos principios, estoy de acuerdo. Es un problema discutir con el gremio y con el que han ido trabajando en esto. Y ya será la claridad, precisión de los artículos y la forma como se presenten a consideración del Gobierno Nacional. Ahora, sobre el Consejo Nacional de Trabajo Social, y aquí llamo la atención, este organismo es muy importante. Sobre el Consejo Nacional de Trabajo Social, considero que si bien su figura ya no está establecida en la Constitución del 91, para las profesionales de las cuales se estableció en el artículo 26 la modalidad de los colegios, pero los consejos nacionales fueron creados por ley y son vigentes. Nosotros no tenemos por qué presentar una reforma de la ley aboliendo el consejo, no, y planteando los colegios. La figura del consejo es la mejor y me alegra que ya lo estén señalando algunos docentes, hasta estudiantes lo están pronunciando en ese sentido. Ninguna corte o magistratura de la República hasta ahora ha objetado la validez de esta figura de los consejos nacionales. Están vigentes. Hay jurisprudencia que los caracteriza, pero no les hace, no los invalida. Los caracteriza en cuanto a la figura que toman en la administración pública, que es una figura muy sui generis, pero ahí está. Y lo que vamos a hacer es a que se reglamente a modificar su función, sus funciones, pero no en lo sustancial tampoco. Bueno, inclusive pues, la figura era tan poco clara que por los años 70, cuando comenzamos el consejo, se discutió, nos decían es que es privado, es que es público, hasta que llegó el tiempo en que se definió que eran públicos, para luego sentar jurisprudencia sobre su carácter público. Otra gran ventaja es que se considera un órgano corporativo. Hay jurisprudencia que dice que el consejo es un órgano corporativo que tiene representación de unos ministerios y representación del gremio de las escuelas. En fin, sí. Entonces, hay hay jurisprudencia sobre el caso. Hay jurisprudencia sobre el carácter público de estos organismos. Y decía, otra gran ventaja es que se consideran organismos corporativos, o sea que reconoce la participación de las representaciones de actores sociales y su decisión solo se puede tomar cuando el Consejo Nacional de Trabajo Social, cuando la corporación está sesionando
Entonces, miren, entonces, ¿qué pasa? El Consejo Nacional tiene un presidente, pero con unas funciones de manejar la parte de toma de decisiones, etcétera. Tiene un apoyo en una secretaría ejecutiva, pero el Consejo toma decisiones es cuando se reúnen todos, no cuando designamos dos o tres para que reúnan eso. Todos los miembros deben asistir. Eso es importante tenerlo en cuenta, es un organismo participativo que a diferencia de los colegios, tiene reconocimiento para participar en la esfera de lo público y de lo privado. Entonces es una gran ventaja. Bien, lo cierto es que son legalmente válidos los consejos nacionales, que es legalmente válida su continuidad. Y considero que es la mejor figura porque tiene inclusive mayor autonomía que los colegios. Entonces, desde el punto de vista legal, aquí no hay discusión de son legales y son constitucionales y son vigentes y tienen ventajas. Es un organismo que tiene representación del gobierno y de la base profesional, pero que tiene puerta de entrada a las políticas del gobierno, que puede dialogar, interlocutar con el gobierno. Los colegios no. Los colegios son privados y tienen unas funciones muy específicas. Bien, bueno, otra bondad de conservar el Consejo Nacional de Trabajo Social es que la profesión ha logrado consolidar un patrimonio que es considerable. Así nos lo propusimos desde que iniciamos el Consejo en el año 86, las sesiones 87, bueno, una de esas dos fechas. Y lo propusimos y el mandato y la política siempre fue de austeridad en el gasto. Y así se logró ahorrar unos recursos con los cuales se construyó un edificio de 5 plantas en un sector de Bogotá del norte con una alta valorización. Pero antes habíamos comprado en el 96 una oficina en el edificio Portos, en el parque del barrio Lago. Una oficina muy buena que hay que alquilar o ponerle un uso, porque no se puede tener desocupada, porque eso es grave. Es como la del consejo. El consejo, que se construyó ese edificio pensando en el consejo y pensando en que iban a tener espacio las dos instituciones centrales, que son el CONED y la Federación. Ahora van a estar allí, pero el edificio es administrado por el Consejo Nacional. Bien, entonces, entonces logramos esos edificios y un buen patrimonio y unos buenos recursos que están ahí y que son para el servicio de la profesión. Desde luego, señalamos, manejados con austeridad y transparencia. Y él mismo figura como un patrimonio público, propiedad del Consejo, pero lo cierto es que el Consejo continúa con sus objetivos y su reglamento específico respecto a la provisión de trabajo social. De suprimir el Consejo se correría el riesgo, se correría, no, eso se da, que el patrimonio pasa al Estado, porque es un patrimonio que aparece como público. Está representado, ya dije, en dos propiedades y en unos recursos. Bien, sería cualquier decisión nos demanda responsabilidad y compromiso con la base profesional y no está en nuestra capacidad tomar decisiones que afecten a la base profesional, como la de suprimir el Consejo Nacional, a no ser que por causas de fuerza jurídica que no existen hasta hoy, pues en aras de la participación no podemos asumir decisiones que afectan al total del colectivo, hoy con alrededor de 100.000 colegas. El legado del Consejo Nacional de Trabajo Social es un bien público. No se trata de un asunto formal. La conservación del Consejo es un tema de real conveniencia y favorabilidad. Hago un llamado a que esto se estudie con mucho detenimiento, con mucha responsabilidad y con las asesorías jurídicas del caso. Y un llamado a que esta discusión se haga de manera seria, evitando juicios a la ligera que solo contribuyen a desorientar y a generar confusión y conflictos en el gremio. Veo con satisfacción que hay colegas que han entendido la importancia y conveniencia de conservar la figura del Consejo Nacional, de lo cual yo ya venía hablando y señalando, y se me hicieron los debates de que eso no era así,
Pero bueno, eso hace parte de la democracia, del debate y del intercambio de ideas. El Consejo Nacional se debe reformar, sí, de acuerdo. Aparte de lo señalado para los artículos segundo y cuarto que digo al principio, creo que hay que introducir unas funciones que tienen que ver con la colaboración y participación conjuntamente del Consejo con los organismos académicos y gremiales de la profesión en proyectos de desarrollo profesional, gremial y académico. El Consejo no puede ser un organismo para donar, no puede porque es un organismo público. No puede ser un organismo que para donar, que para la fiesta, que para la excursión, no. Para asuntos gremiales, profesionales y laborales, proyectos que se concretan en acuerdos interinstitucionales, como toda entidad pública, pero que quede la función, que quede allí. Colaborar, otra función es colaborar con el Gobierno Nacional en comités técnicos, en asesorías y consultorías en los temas referidos al desarrollo humano, al bienestar social y a la política pública. Que queden en todo caso artículos que permitan que el Consejo participe en proyectos con las organizaciones profesionales y en asuntos también con el Gobierno Nacional. La composición del Consejo hay que ampliarla, pero pues también hasta un punto, por los costos en los desplazamientos, por los problemas que presentan. Pero bien, yo planteo lo siguiente, que se amplíe, que se quede así, un delegado del Departamento Nacional de Planeación de Asuntos Sociales, el área de asuntos sociales. Segundo, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF o su delegado. En caso de delegar, debe hacerlo en un profesional de trabajo social. Tercero, ampliar las delegaciones del área educativa de la profesión así. Un delegado por las facultades de trabajo social de origen privado que cuenten con acreditación de alta calidad. Otro delegado por las facultades públicas que cuenten con acreditación de alta calidad. 3.3, la presidencia del CONE. 3.4, la presidencia de la FED. 3.5, un delegado por los profesionales inscritos ante el Consejo Nacional que se elegirá por elección general que coordinará el Consejo. 3.6, un delegado de otra organización gremial de representación de trabajadores sociales que funcione legalmente en el país. 7, se podría incluir otro delegado que sugiero sea un expresidente o expresidenta de entre los tres últimos periodos. Dejo claro que esto no me estoy proponiendo porque digo de los tres últimos periodos, ¿sí? ¿Esto con qué fin? Con el fin de que haya coordinación e información y evitar los problemas que se presentaron tan desastrosos en esas transferencias de cargos ahora en esta crisis. Considero que estos son puntos muy importantes que hay que reglamentar o modificar en la ley de 1977. Seguramente hay otros y hay más, pero me pronuncio sobre esto. Para todos estos puntos hay que estudiar su viabilidad y conveniencia jurídica y su factibilidad. Al hacer estas claridades cumplo con mi deber y mi obligación como partícipe de estos procesos. Segundo, invitar a las organizaciones de trabajo social a trabajar unidas, a establecer programas de trabajo con criterios claros de cooperación, de relaciones, garantizando un trabajo en armonía y respeto como ha sido históricamente el comportamiento de las organizaciones de trabajo social. Una ley no es mejor por el alto número de articulados, sino por su claridad, coherencia y pertinencia. Este proceso de reforma debe representar nuevos logros conservando lo ya alcanzado. Es del sentido práctico avanzar en conquistas gremiales. Colombia, año 2024-2025, en que trabajé este documento, firmado por Jesús Gley Mejía Naranjo, es presidente del CONET, de la Federación del Consejo Nacional de Trabajo Social y de la Asociación Latinoamericana. Les agradezco mi intervención, espero se entienda como un aporte positivo. Estoy señalando algo que es muy importante y es la conservación del Consejo Nacional, de introducirle más funciones, de ampliarle la composición y de favorecer o aprovechar unos artículos que generan empleo y otros que se pueden crear. Esto lo hago con el fin de que salgamos adelante. Les agradezco. Invito al gremio a participar a la base, que todos nos pronunciemos y todos seamos guardianes de este proceso. Muchas gracias.